Saludos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de física, correspondiente a la unidad uno y 2. A continuación, les voy a compartir un archivo de PowerPoint para que sigamos desarrollando los contenidos. A continuación, vamos a revisar lo que corresponde a, a esta primera unidad para tercer año de bachillerato de la materia de física. La primera unidad corresponde a fuerza y campo eléctrico. Tenemos que hacer una revisión previa para la unidad uno de lo que es materiales conductores. En la experiencia que nosotros tenemos, alguna vez hemos llegado a manejar o manipular lo que es los imanes o en cualquier tipo de presentación. Puede ser como juguetes, podemos revisar que los fenómenos del magnetismo están relacionados con la atracción que sienten ciertos tipos de objetos, especialmente los metálicos. Todos que hemos manipulado alguna vez un imán. Sí, puede ser en forma de herradura, como está en la imagen, o también puede ser imanes en las computadoras, también tenemos imanes en los parlantes. Cualquier tipo de imán tiene esta capacidad de atraer a los metales. ¿Sí? Entonces tenemos que distinguir en cuáles materiales son magnéticos y cuáles no. Por ejemplo, el plástico, por experiencia sabemos que no es magnético. Y por el contrario, todo lo que es casi todos los metales son magnéticos, lo que es las monedas, las llaves, artículos de la casa, los cuales están hechos de metal, son atraídos por los imanes. Entonces, nosotros entendemos y sabemos que hay una fuerza invisible que hace que las cosas se atraigan, conocida como el magnetismo. Entonces, eso nos lleva a reflexionar sobre esta fuerza invisible que existe eh, a través de los imanes y por qué se atraen las cosas. Entonces, esta relación que existe va desde su parte más pequeña, la cual revisa y relaciona a las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en movimiento generan la electricidad y la electricidad genera el magnetismo. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión desde lo más pequeño de la materia, lo cual es las cargas eléctricas. A continuación, entonces, tenemos que revisar esto. La fuerza eléctrica o ley de Coulomb representa o es una representación de la atracción o repulsión que existe en la naturaleza por las cargas eléctricas. Como todos sabemos, alguna vez hemos manipulado un imán. Los imanes sienten atracción. Cuando la carga es positiva, como en este caso, y la carga negativa genera una atracción entre ellos. Lo mismo si es que es negativa y positiva. Los polos opuestos siempre se atraen. Así también entonces existe la repulsión. Si tenemos una carga positiva y positiva, en cambio vamos a tener que ellos se repelen, como estamos viendo en las imágenes. Lo mismo cuando tenemos dos cargas negativas. Por lo tanto, entonces existe en la naturaleza la fuerza de atracción y repulsión, la cual se fundamenta, como vemos en esta imagen, con las cargas. Podemos asumir que esta carga es positiva y esta carga es negativa. Entonces, también tenemos que considerar la distancia que los separa. Si la distancia es cada vez más grande, se va sintiendo menos atracción. Es el equivalente a usar imanes, ¿no? Mientras los imanes más se acercan, más quieren juntarse. Entonces, la ley de Coulomb que rige la fuerza eléctrica depende directamente de la distancia. Mientras más distancia, hay menos fuerza. Pero por el contrario, si la distancia es menor, hay mayor fuerza de atracción. Revisar un ejemplo correspondiente a las cargas eléctricas. Dice, dos cargas puntuales se encuentran cargadas. Listo, entonces vamos a revisar. Dice que tenemos una carga positiva de 3 microcoulomb. El equivalente micro es, por nomenclatura de notación exponencial o notación científica, sabemos que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Mientras que la otra carga
pongámosle de otro color, lo que estaría aquí, negativa, dice que es de 4 microcoulomb. A estos los separa una distancia. Esta distancia la vamos a colocar de color rojo. Esta distancia que los separa es de 1 centímetro. Entonces, veamos. Cuando tenemos carga positiva con carga negativa, existe una fuerza de atracción. Por lo tanto, existe una fuerza, coloquémosla de color verde, una fuerza en esta dirección que se atrae hacia la otra carga. Por lo tanto, tenemos entonces que esta fuerza de atracción la podemos medir. Y es el problema del ejercicio. Dice que ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? Vamos a revisar. Entonces, copiamos la fórmula para la fuerza. La fuerza eléctrica está fundamentada en K, que es la constante de proporcionalidad en el vacío eléctrico, la carga 1 por la carga 2 encerradas dentro de un valor absoluto dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, a esta le vamos a llamar la carga 1, a esta le llamaríamos la carga 2 y vamos a ir reemplazando los valores. La constante K de proporcionalidad en el vacío es 9 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Entonces aquí escribiríamos el 9 por 10 a la 9, que multiplica el valor absoluto, lo que quiere decir que es valor absoluto dentro de las cargas, como vemos en la fórmula, está encerrada dentro del valor absoluto. Lo que quiere decir es que así las cargas sean positiva y negativa, como en este caso el -4, se considera solamente sus partes enteras, o sea, su parte negativa, su módulo. Entonces lo colocamos dentro de un corchete, donde decimos que está la carga 1, que es 3 por 10 a la -6, por la carga 2, que es 4 por 10 a la -6. También es micro. Entonces, esta multiplicación la dividimos para los metros. La distancia tiene que estar en metros. 1 centímetro en metros es 0,01 un centímetro. Esto sería elevado al cuadrado, donde tenemos entonces que el resultado me da, tiene una fuerza de 1080 newtons, que es la unidad de la fuerza eléctrica. Entonces, con esto quedaría resuelto el primer ejemplo que tenemos aquí, donde encontramos la fuerza eléctrica de una manera rápida y sencilla. Solamente tenemos que evaluar las cargas y dividirlas para la distancia que los separa. A continuación vamos a ver el concepto de lo que es el campo eléctrico. Como vemos entonces, la interacción entre las cargas, ya sea de repulsión o de atracción, genera entonces entre dos cargas puntuales esta fuerza que la atrae o repele. Pero también nosotros tenemos que considerar que en la naturaleza no solamente tenemos dos cargas, estamos rodeados de cargas. Entonces ellas interactúan entre todas, formando lo que se conoce como un campo eléctrico. Un campo eléctrico es como una onda, ¿sí? Es como en todas las direcciones. Por lo tanto, tenemos que englobar el concepto de lo que es el, el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico lo que hace es hacer relación a una sola de las fuerzas como las que vemos aquí. Estoy encerrándola en un círculo. Esta fuerza, este campo eléctrico que se genera entre las cargas, tiene la misma dirección de la fuerza, como podemos observar aquí. La fuerza eléctrica sería en esta dirección, por lo tanto el campo eléctrico también tiene la misma dirección. Y lo único que tenemos que considerar es que el campo eléctrico, como vemos la fórmula que está en este cuadro,
encerrada en el cuadro, lo escribimos. El campo eléctrico es igual a la fuerza dividida para la intensidad fundamental. Por lo tanto, el campo eléctrico se lo calcula mediante la constante de proporcionalidad en el vacío, la carga que estemos evaluando y dividida para el cuadrado de la distancia. Vamos a hacer un ejemplo para revisar este concepto. Dice, calcula el punto, calcula el punto P, la intensidad de campo eléctrico generado por dos cargas puntuales que se encuentran en la figura. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta carga positiva respecto a este punto P que está acá, y la carga 2 que también es positiva respecto a este mismo punto P. Revisemos entonces. Si nosotros revisamos, asumimos que el punto P va a tener una carga positiva. Siempre para los ejercicios asumiremos que tiene una carga positiva los puntos de evaluación. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos un- una carga positiva y el punto de evaluación positivo? Se, existe una fuerza de repulsión, en este caso un campo eléctrico en esta dirección, que le podemos llamar E1. Y también existirá entonces, respecto a la carga 2 respecto al punto también genera un campo eléctrico en esa misma dirección de repulsión, porque son cargas positivo con positivo se repele y tenemos entonces la carga 2 en esa dirección. Como estamos viendo en este dibujo que le voy a encerrar en este cuadro. Entonces, las fuerzas, en este caso los campos eléctricos que se han generado en en este recuadro que está pintado, nos indica que tenemos un campo eléctrico 1 en la dirección a la derecha y un campo eléctrico 2 en dirección también a la derecha. Cuando ocurre este tipo de cosas, el campo eléctrico resultante se lo evalúa como un campo eléctrico total, el cual viene dado por E1, pero como el campo eléctrico 1 está en la misma dirección del campo eléctrico 2, los dos se suman. Si estuviera en otra dirección, se restan. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es entonces encontrar el E1, L2 y tendremos el resultado. Me está pidiendo que encuentre el campo eléctrico total. Entonces vamos a calcular el primero el E1. E1 dice que es la constante por el valor absoluto de la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. Recordemos que la distancia que estamos estudiando es la distancia desde el punto de la carga 1 hasta el punto P. Por lo tanto, esta distancia que estoy señalando serán 3 centímetros. ¿Ok? Entonces decimos la constante de proporcionalidad en el vacío, 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga 1, que sería 4 microcoulomb, es 4 microcoulomb dividido para la distancia. Esta distancia es 3 centímetros, sería. Recordemos que las distancias nos dan en centímetros, pero nosotros tenemos que escribirlas en metros. 3 centímetros es 0,03 metros al cuadrado. Este resultado entonces nos dará 0,03. Tenemos entonces un resultado de 4 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Es la unidad del campo eléctrico. Después tenemos la E2, que es el campo eléctrico 2. Tenemos la K por el valor absoluto de, en este caso, la carga 2, es lo único que cambia, dividido para la distancia que lo separa al cuadrado. La distancia escribamos los resultados, 9 por 10 a la 6, 9 por
la carga 2 que es 1 por 10 a la -6, y todo esto sobre la distancia que separa a la carga 2 del punto P. Recordemos que la distancia que separa la carga 2 al punto P es 1 centímetro. Es este 1 centímetro que separa esa distancia. Entonces, 1 centímetro es 0,01 al cuadrado, dándome como resultado el valor de 3 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Y finalmente, entonces, hacemos el cálculo de este resultado, el cual sería la suma de los dos, el cual me dice que tengo un campo eléctrico total de 7 microcoulomb. Sería 7 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Y con esto quedaría resuelto entonces el ejercicio, el que me pide calcular el campo eléctrico total, que es la respuesta. Muchas gracias por haber puesto atención a este video. Te invito a que sigas aprendiendo mediante estas plataformas, y te invito también, por favor, a que resuelvas el cuestionario que hemos preparado a continuación para ti. Muchas gracias y sé bienvenido para una próxima clase.